En este capítulo intentaremos responder 3 preguntas. De las pieles al animal print, ¿una obsesión tóxica? ¿El colibrí es en verdad mágico? ¿Águila real y caballeros águila? ¿Mitología o realidad? Hoy, en Crónica Animal, rito y pensamiento mágico. El primer año del nuevo siglo y del tercer milenio llegaba a su fin. Los augurios de desastres masivos, cataclismos tecnológicos y apocalipsis zombies no se cumplieron, por lo que el mundo respiraba un cierto optimismo. ¡Ay, qué ingenuos éramos! La sociedad podía darse el lujo de pensar en moda y pasarelas. Una quedó para la historia. La colección Otoño-Invierno del italiano Roberto Cavalli, presentada en Milán, sería piedra de toque para la tendencia más polémica que haya existido. Elegancia y sofisticación para unos, vulgaridad y exceso para otros. Animal Print. Cavalli amaba el exceso. Tituló a aquella colección precisamente Skins, pieles. Propuso patrones de leopardos, tigres de Bengala y reptiles en colores alucinantes. El furor fue inmediato. En ese cambio de era, Cavalli buscaba llegar a un público más amplio, conquistar nuevas generaciones y transformar los patrones de piel animal de un estampado de acento a una declaración de intenciones, de la búsqueda de glamour al empoderamiento. La gallina de los huevos de oro. Hoy el estampado animal, no solo usado por Cavalli, es omnipresente. Decoración, mobiliario, joyería, accesorios, automóviles. Por cierto, este es el auto tuneado de Justin Bieber. Pero antes de criticarlo, seamos sinceros. ¿Quién no tiene, aunque sea, un artículo Animal Print? Sí, porque pensé, ¿qué me pongo que tenga Animal Print? Y pensé, solo tengo calzones. No tengo ninguna otra cosa más que calzones. Ay, qué pena, perdón. No sé si eso deba entrar en el corte final. El omnipresente estampado animal revela mucho de lo que somos como sociedad. El investigador Gustavo Prado se echa un clavado en la historia y nos explica cómo pasamos de esto a esto. Hola, yo soy Gustavo Prado de Trendo México. Me dedico a pensar por dónde viene la tendencia, por qué se usan las cosas, por qué los consumidores acaban haciendo lo que acaban haciendo. Para empezar, Gustavo aclara que esto nunca existió. En tiempos prehistóricos, antes de descubrirse las técnicas de curtido, las pieles se usaban del lado del pelaje del animal, básicamente para protegerse del frío. Las pieles se utilizaban al revés. Y de hecho uno piensa, así como que inmediatamente ya las curtían, no, ni de broma. Entonces la piel se utilizaba al revés, el pelo tiene que ir hacia ti, y resulta que la pregunta de esto sería, ay sí, ¿cómo saben? Pues porque hay registro fósil. Pa' mis pulgas. Pero en el momento en que se empieza a utilizar piel, la piel por supuesto se deshizo en la noche de los tiempos, en las tumbas, pero las pulgas se fosilizaron. Entonces cuando se encuentran un cadáver que además tiene pulgas fósiles, saben, este usaba piel, aunque de la piel no quedó nada. Las primeras pieles se usaron para resguardarse del clima, pero pronto empezaron a adquirir valores simbólicos y ornamentales. En una sociedad en la que la fuerza física y el arrojo eran esenciales para sobrevivir, poseer una o varias pieles de animales peligrosos era un atributo. Pero particularmente como rito de paso, todo esto que sería la posesión de pieles de animales se convierte en algo que dice, este es un salvaje, ¿eh? Si en un inicio el portador era el propio cazador del animal, luego fueron los descendientes quienes heredaron el estatus de valiente. Papi te va a enseñar los animales con que luchaban tus antepasados. Ya, Chupu, y el pterodáctilo amaestrado, ¿sí? Y el brontosaurio obstinado, mejor conocido como Pedro Picapiedra. A veces me recuerdas a tu madre. El peso simbólico del que hablamos se trasladó a la realeza, a los gobernantes. Las pieles usadas en el vestuario determinaban el estatus de quienes las portaban. Ahora vayamos con nuestro segundo caso de este capítulo. Tiene que ver con un tema intocable para los mexicanos. A todo mexicano o mexicana que se precie le embarga el nacionalismo en la presencia de un águila real.
En esta imponente ave rapaz se sintetiza la fundación de México Tenochtitlán. La tradición narra el encuentro del pueblo mexica con un águila devorando una serpiente en un islote del lago de Texcoco en 1325, lo que le revela el lugar donde deben fundar su ciudad. El antropólogo Eduardo Matos Moctezuma señala que en este relato, mito y realidad se entretejen creando una imagen que prevalece para convertirse en el símbolo de una nación. Entonces tenemos pues esas dos versiones que nos da Fray Diego, una devorando pájaros, otra devorando a la serpiente, atacándola, ¿verdad? Y entonces pues ya están allí. Y la otra que es que no tiene nada en el pico. Tenemos un caso muy significativo. Y no abundaremos más porque se nos va el programa completito, además de que ya tenemos suficientes polémicas en este capítulo. Lo que no se puede dudar es la presencia del águila en la vida nacional, empezando por la bandera, pasando por monedas y billetes, hasta llegar a las ceremonias cívico-militares donde un o una cadete del heroico colegio militar porta con orgullo uno de estos ejemplares. Para conocer de cerca esta práctica, el equipo de Crónica Animal visitó esta institución. Las y los cadetes nos explicaron la preparación necesaria para participar en ceremonias cívico-militares en las que la presencia de las aves es una parte central. Claramente se necesitan ciertas capacidades físicas para poder manejar las aves, tener condición física para también poder realizar lo que es el orden cerrado que realizamos en la plaza de maniobras. Pudimos apreciar el estrecho vínculo entre ave y cadete. Aquí, el águila Xóchitl y el cadete Avirán. La relación que se tiene con el ave y su entrenador es una conexión tan fuerte por su carácter que ella tiene. No permite que cualquier persona se le acerque o estar con ella en su guante. Más adelante les mostraremos todo lo que descubrimos en el Centro Nacional de Control y Protección del Águila Real del heroico Colegio Militar, donde se entrena y resguarda a las águilas reales. Por ahora les presentamos el tercer caso de este capítulo, uno lleno de magia de la buena y, desafortunadamente, también de la mala. Intentaremos descubrir de dónde surge la mitología en torno a esta fascinante ave, mitología que por desgracia se ha vuelto en su contra. Iniciemos con un poco de contexto. El colibrí era entre los mayas símbolo del dios solar y encarnación de las almas de los guerreros. En un artículo aparecido en la revista Arqueología Mexicana, el investigador Eric Velázquez señala que también representaba la energía sexual. Lo que vemos es el baile de cortejo con el que el macho trata de impresionar a la hembra. Vean bien, él dándolo todo y ella así como, ¿es todo lo que tienes? En el libro de Chilam Balam de Chumayel hay narraciones sobre esta pequeña ave extraordinaria y su asociación con el sol debido a su plumaje con matices rojos. Por su parte, los mexicas relacionaban al colibrí con Huitzilopochtli, dios de la guerra, quizá porque se trata de animales muy combativos. Aquí observamos algunas imágenes realizadas en el taller de Fray Bernardino de Sahagún, algunas de las cuales aparecen en el Códice Florentino. Así describía el minucioso fraile a estos pequeños seres. Hay unas avecitas en esta tierra que son muy pequeñitas. Parecen más moscardones que aves. Hay muchas maneras de ellas. Tienen el pico chiquito, negro y delgadito, así como aguja. Hacen su nido en los arbustos. Comen y mantiénense del rocío de las flores como las abejas. Al investigar sobre los colibríes en el México actual, Crónica Animal dio con un sitio mágico, un centro de rescate, refugio, hospital y escuela para colibríes. Su fundadora es Katia Latuf de Arida. No van a creer la historia que nos contó. Soy libanesa, nacida en Líbano. Me casé con un mexicano en 1973 y me naturalizaron mexicana en 1980 y quedé a vivir aquí, que considero mucho más ya igual mi país que el Líbano. Katia estudió letras francesas, sin embargo, la vida la llevó por otro camino, el de la alta costura. Yo tenía boutiques de alta costura en todo México. Cuando en 2010 me diagnostican cáncer terminal, cerré mis boutiques,
Doné todo mi inventario. Katia tuvo momentos de angustia y temor, no a la muerte, sino a la enfermedad y a la soledad. Fue entonces cuando ocurrió un encuentro inesperado. Conociendo su labor como benefactora de refugios de animales, una conocida llamó a Katia en busca de apoyo para un animal que muchos abandonarían por pequeño e insignificante quizá. Un colibrí herido. Me habla una, me dice, Katia, yo sé que tú sabes de pájaros. Le dije, Lulú, yo no sé nada de colibríes, es otra cosa. Dijo, ¿lo dejo morir? Dije, no, métalo en tu pecho para que quede caliente y vente hacia aquí. Katia dejó a un lado su dolor y de inmediato se informó con amigos biólogos sobre la manera de proceder ante un colibrí lastimado. Llegó el bebé con el ojo derecho completamente colgando de un hilo, lo había picado un pájaro. Llamé a mi amigo el veterinario, no importa, le hicimos una pequeña cirugía y quedó con el ojo derecho cerrado y lo meto en mi caja de lentes. Era tan chiquito, le hice un nido y lo metí en mi caja de lentes, por eso lo llamé Gucci. Katia conservó a la pequeña ave cerca de ella. En forma paralela a su proceso de aprendizaje sobre el colibrí, inició otro que la llevaría a conocerse a sí misma. Y me metí a estudiar medicina integrativa. Investigó a fondo temas como alimentación y estilo de vida. A pesar del fatal diagnóstico confirmado por la Clínica Mayo, no se dio por vencida, como tampoco lo hizo Gucci, que día a día luchaba por vivir. Me veía triste, se venía, se ponía en mi cuello, entraba en mi blusita, se ponía en mi cabeza, como diciendo, ¿qué te pasa? Yo comunico mucho con los animales. Entonces le decía, no, ya vamos a jugar tú y yo, y cambiaba de humor completamente. A los 6 meses me habían dado 2 meses de vida, yo estaba curada. Tiempo en el que contó con la prodigiosa presencia de Gucci. 9 meses para mí se explican escribir una nueva vida. Me escribió una nueva vida. En el segmento anterior hablamos un poco del origen histórico del culto al águila real en México. Esta especie y en general las aves de gran dimensión son veneradas en mitos fundacionales y directamente en la ficción. Ejemplo de superhéroes alados son Falcon de Avengers, Angel de X-Men, ambos del universo Marvel, Hawkman de DC Comics o Birdman de Hanna-Barbera. Pero hay un superhéroe volador surgido en México. Águila Solitaria, que aparece en los kioscos en 1975. Su creador es Victor Fox, guionista de Calimán. Se trata de un indígena de piel roja que habita en un sitio indeterminado del oeste de los Estados Unidos o norte de México hacia el final del siglo XIX. Siendo niño, presencia la masacre de su tribu por parte de Rocky Morgan, hombre blanco que busca una mina de oro y quien se convertirá en su archienemigo. Solo el niño logra escapar. Es adoptado por un águila con la que aprende a volar fabricando unas alas. Su moral lo incita a buscar venganza. En su camino encuentra numerosos villanos, incluso una especie de némesis, Kurdo, quien por su parte aprendió a volar con los halcones. Sin embargo, sus cualidades de combate le ganan la admiración incluso de sus rivales, y su atractivo físico y fuerza en objeto de deseo de numerosas mujeres, como no podía ser de otra forma. Realmente este aspecto erótico fue sobreexplotado, más aún considerando que los niños también eran consumidores de la revista. Pero bueno, eran los años 70. Si bien la historieta llegó a vender 1 millón de copias semanales, perdió su rumbo narrativo y desapareció. Pero podemos rescatar que se trata de un héroe venido de la nada, sin poderes sobrenaturales, sino resultado de su propio esfuerzo, proceso de aprendizaje y autoconocimiento. Un poco como el mismo Calimán, pero sexy.
Ahora descubriremos cómo se refleja la fascinación por las águilas en el México contemporáneo. Para ello, Crónica Animal se trasladó al Heroico Colegio Militar, donde se ubica el Centro Nacional de Control y Protección del Águila Real, creado en 2017. Es una mañana serena en el Centro Nacional de Control y Protección del Águila Real. Una brisna húmeda se percibe en el ambiente. Los mandos militares nos reciben a primera hora a fin de mostrarnos las instalaciones. Este centro es un espacio donde buscamos la conservación del águila real y otras aves rapaces nacionales. Principalmente las aves que llegan aquí son procedentes de decomisos por parte de la Profepa. Estas aves lo que buscamos es hacer la reproducción, rehabilitación y reintroducción de ellas a su hábitat natural. Todo inició en 1998, cuando se recibió el primer ejemplar de águila real en el Heroico Colegio Militar. Lograr la reinserción y reproducción no es sencillo. Muchos de los ejemplares no tienen las condiciones para regresar a su hábitat original. Hola, soy el cadete de 3ª Infantería Avirán Gersaí Prudente Niño. El compañerismo que tenemos aquí con el grupo de cetreros y la abnegación para poder pertenecer aquí. Representa la majestuosidad, la fuerza y la sabiduría. Me conmovió la conexión de este cadete con su imponente ave rapaz, la más grande de México. Vean esta secuencia en la que mediante un solo roce, Avirán le transmite seguridad y afecto al águila Xochitl. Son ya 3 años de convivencia. Primero, cuando llegamos aquí a la unidad, lo que se hace con ella es el apego de cariño, hablarle cariñosamente. Después de eso es enseñarle su alimento, que es lo que a ella le llama la atención y hace que su carácter baje un poco más y se tranquilice y así pueda llegar con nosotros. Mayormente es la que participa en la mayoría de los eventos cívico-militares. Es la que encabeza, se podría decir, que el desfile. Es una de las aves más hermosas que existe aquí en el Colegio Militar. Más hermosas aquí y a 6,000 metros sobre el nivel del mar, que es la altura a la que puede volar un águila real. Esta es su perspectiva desde el mundo aéreo que domina. Imágenes captadas por la BBC con una cámara 360 grados colocada en el águila. Regresamos de volada al Colegio Militar porque otros cadetes nos presentaron a las especies con las que trabajan. Miren este ejemplar, se llama Quetzali. Pocos podrían sostenerle la mirada una noche de penumbra en la atalaya de un templo. Esta ave que tengo acá es una lechuza de campanario. Su nombre en científico es Tito alba. Su pico es largo y filoso, asimismo que sus garras. Esto con el fin de atrapar a sus presas, lo cual son reptiles y roedores pequeños. De mirada hipnótica y peculiar aspecto debido a su disco facial en forma de corazón, esta ave crepuscular ha sido objeto de supersticiones y ataques debidos a la ignorancia. Muchas veces lo confunden con brujas, algunas creencias, pero eso es un mito, eso no es realidad. Lo que es cierto son sus características excepcionales. Vuelo silencioso en extremo debido a sus plumas aterciopeladas. Visión aguda en condiciones de oscuridad. El disco facial que mencionamos funciona como una antena parabólica que le permite captar el sonido mediante membranas auditivas sumamente sensibles situadas en los extremos del rostro, que por cierto puede girar 270 grados. Se trata de un ser fascinante, inofensivo para el ser humano, al que habrá que dedicarle más tiempo en una próxima emisión. Hola, soy el cadete de 2º año de Infantería, Pedro Emanuel Samilpa Flores. Pertenezco al equipo de cetreros del Heroico Colegio Militar. El cadete Pedro nos presentó a Chimalma. Esta ave es una aguililla de cola roja, por su nombre científico llamado Buteo jamaicensis. Solemos manejar estas aves también para ceremonias cívico-militares. Generalmente se resguardan ya que esta ave cuenta con una conducta un poco más temperamental y territorial. Y para su manejo requiere más concentración. Por su parte, la cadete del 2º año Policía Militar, Carolina Santos Cortés, perteneciente al grupo de cetreros del Heroico Colegio Militar, se acercó a nosotros para mostrarnos a Totol, una hembra relajada, sagaz y noble.
En este caso traigo una aguililla de Harris, que es un nombre común, sin embargo su nombre científico es Parabuteo unicintus, la cual se deriva de, si pueden ver, la parte en la final del timón tiene una cinta blanca, la cual deriva del latín, que es una sola cinta, la cual es una característica única de esta especie, de la aguililla de Harris. También podemos establecer que esta ave es una ave muy inteligente. Esta ave caza en familia, obtienen su alimento de manera más fácil porque trabajan en conjunto con otras especies. La preparación y cuidados que reciben las aves ocurre mediante un sistema que llaman parental. En el aviario encontramos un águila en recuperación. Nuestras cámaras se acercan con sigilo para no perturbarla. Es Tonali. Recientemente fue operada con éxito de cataratas. Ventajas de estar al cuidado del ejército. Las águilas reales son animales que pueden pesar desde 3 kilogramos y medio los machos hasta arriba de los 6 kilogramos las hembras, los animales más grandes. En las aves rapaces, las hembras son animales más grandes que los machos. Simplemente ellos son los que se encargan de proteger también los nidos y a los polluelos. Fuera de este centro, ¿cuál es la realidad que enfrenta el águila real? Su medio ambiente natural está desapareciendo. El desierto, el bosque y la montaña se transforman día a día en zonas urbanas. Su supervivencia está en crisis debido a su captura para ser vendida como mascota, la disminución de sus presas, la cacería furtiva, así como a causas que yo no imaginaba. Electrocución, intoxicaciones por plaguicidas, pesticidas y plomo. En México principalmente sí se encuentran amenazadas porque han disminuido mucho sus poblaciones debido a la expansión de las áreas urbanas y agropecuarias. También tienen sus principales amenazas los tendidos eléctricos, el saqueo de los nidos o el tráfico ilegal de especies. Todas estas causas provocadas directa o indirectamente por los seres humanos. Todos tenemos un papel en los ecosistemas y sobre todo las águilas y las aves de presa. Al extraerlas de su medio, vamos afectando todos los ecosistemas. Dejamos el heroico colegio militar con un sentimiento agridulce. Aquí encontramos animales rehabilitados o en vías de serlo, resguardados, bien alimentados. Sin embargo, sabemos que paradójicamente afuera, en el mundo silvestre que les es natural, donde tendrían que vivir en libertad y plenitud, corren peligro, están amenazadas. Sí, veneramos al águila, pero solo simbólicamente. En el próximo capítulo de Crónica Animal, ya dijimos que nadie escapa a estas polémicas tendencias de la cultura pop. Desde luego, ni tú, mi estimado Gustavo. Eso no me exime de traer mis truzas en todo tipo de animal print salvaje. Podemos ver en el siglo XIX a la reina Victoria con algo verbin en ermine. Quiere decir como la mancha del armiño. Hurón o armiño, que en su momento fue una de las pieles favoritas de un monarca impulsor de las artes, fashionista y sex symbol de la época, famoso por las pieles de animales exóticos que poseía y por haber liquidado a 2 de sus 6 esposas. Nos encontramos con Mario Fuentes Cid, historiador cuya área de investigación son los códices mesoamericanos. Muy entusiastas le pedimos que nos hable de los guerreros águila en el mundo prehispánico. Es mi deber moral ser honesto, ¿no? No imaginamos, al menos yo, su respuesta. La asombrosa labor de Katia se vuelve viral y esto le da un nuevo rumbo. Pero no solo rehabilita colibríes, sino que realiza una labor detectivesca que la ha llevado a revelar un terrible rito que está acabando con la vida de estas aves.